Hola amigos de Tecnotributaria, en este video vamos a analizar la segunda parte de la clasificación de las personas naturales, en este caso como trabajador por cuenta propia, de acuerdo al concepto DIAN 885 de julio 31 de 2014. Bueno, vamos a continuar con el análisis del concepto 885. Acá en la segunda parte dice: si usted responde en forma afirmativa a la siguiente pregunta, usted pertenece a la categoría trabajador por cuenta propia. Entonces nos dice: el 80% o más de sus ingresos proviene de la realización de una sola, aquí es bien importante, una sola, de las actividades del artículo 340 del Estatuto Tributario y su RGA calculada de acuerdo al artículo 339 del Estatuto Tributario es inferior a 27.000 VTs. Para el año 2013, 724.707.000 pesos. Aquí es bien importante analizar cuáles son las actividades del artículo 340. Son 16 actividades. Vamos a leer algunas. Por ejemplo, nos dice: actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento, agropecuaria, silvicultura y pesca, comercio al por mayor, comercio al por menor. Analicemos que estos enunciados de estas 16 actividades son muy generales. Por eso la Administración de Impuestos ahora el 5 de agosto publicó en su página de internet el decreto 1473, donde nos aclara de forma más exacta cuáles son las actividades que debemos tener en cuenta para clasificar a una persona natural como trabajador por cuenta propia. Entonces nos dice actividades deportivas y otras de esparcimiento. Entonces acá nos menciona exactamente los códigos que relacionamos en las personas naturales en el RUB de acuerdo a la resolución 139 de noviembre del 2012. Por ejemplo, actividades de juegos de azar y apuestas 9200, gestión de instalaciones deportivas 9311, actividades de clubes deportivos 9312. Entonces, una persona natural que tenga en el RUC cualquiera de estas actividades, entonces está comprendida dentro de las actividades deportivas y otras de esparcimiento. Por lo tanto, se podrá clasificar en la categoría de trabajador por cuenta propia. Y acá también nos relaciona pues las relacionadas con el sector agropecuario, silvicultura y pesca. Aquí nos relaciona las actividades de comercio al por mayor. Entonces este decreto, el 1473, que encontrarán abajo de este video para que lo descarguen, son todas las actividades que encontramos en el RU de las personas naturales que podemos clasificar como trabajador por cuenta propia. Además debemos de analizar qué es que según el reglamento es trabajo por cuenta y riesgo, que encontramos en el artículo 1 de definiciones del decreto 3032. Entonces nos dice: cuenta y riesgo propio. Una persona natural presta servicios personales por cuenta y riesgo propio si cumple la totalidad de las siguientes condiciones. A. Asume las pérdidas monetarias que resulten de la prestación de servicio. Asume la responsabilidad ante terceros por errores o fallas en la prestación del servicio. Sus ingresos por concepto de esos servicios provienen de más de un contratante o pagador, cuyos contratos deben ser simultáneos, bien importante, al menos durante un mes. Oiga, simultáneos al menos durante un mes. Incurre en costos y gastos fijos necesarios para la prestación de tales servicios, no relacionados directamente con algún contrato específico, que representan al menos el 25% del total de los ingresos por servicios percibidos por la persona en el respectivo año agravable. Entonces acá en el artículo 1 del decreto 32 nos analiza qué es cuenta de riesgo propio. También hay un numeral 2 para que lo lean. Y en el artículo 3 nos aclara aún más a qué persona natural podemos clasificar en la categoría de trabajador por cuenta propia. Entonces nos dice: si sus ingresos provienen en una proporción igual o superior a un 80% de la realización de solo una de las actividades económicas
señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, presta el servicio por su cuenta de riesgo que lo acabamos de analizar, su renta gravable alternativa es inferior a 27.000 VTs y el patrimonio líquido declarado en el periodo gravable anterior, o sea en el año 2012, es inferior a 12.000 VTs. Este decreto nos hablaba incluso ya de que las actividades del 340 deben ser analizadas de acuerdo a la resolución 139 de noviembre del 2012 y pues ya salió el decreto, que es el decreto que acabamos de analizar, el 1473, que ya compila las actividades económicas contenidas en el RUP de las personas naturales que pueden clasificarse en la categoría de trabajadores por cuenta propia. Entonces, continuando con el concepto 885, pues acá es muy simple, simplemente nos dice el 80% más de sus ingresos provienen de la realización de solo una de las actividades del artículo 340. Ya dijimos pues que el decreto 1473 ya nos aclara cuáles son esas actividades. Cuando nos habla de solo una, nos quiere decir que en el RUP, cuando vayamos a elaborar la declaración de renta y a categorizar una persona natural como trabajador por cuenta propia, debemos de determinar, ojalá que en su RUP solamente haya una sola actividad económica, ¿sí? Este concepto es la postura de la DIAN. Si nosotros actuamos con base en los aspectos que define la DIAN con conceptos, la administración de impuestos debe aceptarlo. Por lo tanto, lo mejor para una persona natural que se vaya a clasificar como trabajador por cuenta propia es que tenga una actividad de las desarrolladas, una actividad en el RUP, para que la administración de impuestos no inicie pues como un análisis de que otras actividades le pueden generar un ingreso superior al 80%. Bueno, adicionalmente, pues que su RGA sea inferior a 27.000 VTs. También debemos de tener en cuenta que aunque no lo dice acá este concepto, que su patrimonio al año 2012 sea inferior a 12.000 VTs, que lo encontramos acá en el decreto 3032 en su artículo 3. Entonces nos dice que el patrimonio líquido, tenemos que tener en cuenta que es el patrimonio líquido, no el bruto, declarado en el periodo gravable anterior, en este caso el año 2012, debe ser inferior a 12.000 VTs. Bueno, debajo del video encontrarán pues el link donde pueden detallar esta información, los decretos que hemos mencionado, también el concepto 885, y en el próximo video vamos a analizar que nos habla el concepto 885 acerca de la clasificación de las personas naturales en la categoría de otros. Muchas gracias por su atención.